La realidad del pueblo cubano cada día peor, mientras el régimen amenaza con una respuesta energética a las protestas por los apagones. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La inflación y el dólar desbocados están dando ñampití y gorrión al tardocastrismo, atrapado en su condición de estado fallido e incapaz de reaccionar adecuadamente a los retos que emanan de ese cadáver exquisito e incómodo que se llamó Revolución Cubana. La comida se encareció un 52% en el último año, el dólar estadounidense está por las nubes, pero la casta verde oliva y enguayaberada vive ensimismada en la bahía de Manzanillos, intentando pescar la luna en el mar, para desgracia de sus víctimas, aplastadas por la pobreza y desigualdad inclemente. En julio, la carne de cerdo subió un 6,33%, el pollo casi un 8%, el arroz más de 4%, los huevos casi un 3% y el carnero casi un 5%. Por si esto no bastara, el dengue se ha disparado hasta el extremo que España, siempre cuidadosa, la dictadura más antigua de Occidente, emitió una alerta sanitaria para los viajeros de la isla. El problema no es solo la crisis terminal, sino la falta de reacción de la dictadura ante esta tragedia. Salvo pasear a Raúl Castro por Feltón, aprovechando sus vacaciones de verano, y llevarlo a la excursión a Cienfuegos, en vano empeño escenográfico para transmitir lo que no existe ni reconforta. La producción de bienes y servicios que amortigüen la criminal inflación y el dólar en el mercado oficial, la penúltima oficoda, brillan por su ausencia crónica. Los turistas vuelan, pero como Matías Pérez, y Washington puso el semáforo en amarillo para caminantes y balseros ante la sordera de La Habana a mensajes llegados de diferentes vías para que cesara la avalancha migratoria. El rosario de pequeñas y medianas empresas privadas no resolverá el dilema cubano porque están pensadas para parchar y buscar acomodo a oficiales activos y en retiro. Una vez que los jefes del Estado Mayor General, Ejército y unidades de designación directa fueron acomodados en las proximidades de la Guara del Cuate. Pero, ¿quién asumirá la responsabilidad por los muertos del COVID-19 y el dengue? ¿Quién asumirá la responsabilidad por la inmolación de 16 cubanos con el fuego abrasador en Matanzas? ¿Quién asumirá la responsabilidad por los 43 muertos del Hotel Saratoga? ¿Quién asumirá la responsabilidad por el empobrecimiento y la desigualdad brutal entre cubanos y la estampida hacia Estados Unidos? De las formas sin prisas, pero sin pausa, el tardocastrismo pasó al socialismo próspero y sostenible, y de una mentira flash cayó una resistencia creativa que, con sus discursos agotados, se ha estrellado con la terca realidad. La casta zarista dominante vive con la angustia de sucumbir por implosión, pero la mala calidad de sus personeros complica el juego posible, porque su cobardía no les permite reformar estructuralmente, y los cubanos no confían en los muñequitos de Raúl Castro, que morirá con el nasobuco puesto y un pie en el imaginario estribo. El tardocastrismo es inculto, ciego y sordo políticamente, atiborrado de oportunistas improvisadores, con un afán de lucro personal, insensibles ante el dolor cubano y aferrados al milagro de un inversor suicida o del triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil, para que alquile otro puñado de especialistas, mientras distraen la agonía con mentiras y medias verdades como la del embargo norteamericano, renovado por otro año más para desconsuelo de los lobistas y buceñeros. Algunos aún siguen creyendo que la crisis no es tan grave y serán los primeros sorprendidos con la irrupción de los hambreados en los palacios de Siboney, donde vacilan los nuevos ricos con sus jevitas, ataviadas con licra y perfumadas de Chanel, y ansiosas por las vituallas made in Cancún o Miami, cumbres estéticas del nietísimo en jefe, alias el cangrejo, símbolo perfecto de la Cuba que agoniza, poca carne, tremenda muela y caminando para atrás. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano amenaza con respuesta energética a protestas con apagones. La amenaza fue lanzada por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de la organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, quien advirtió el día lunes que el régimen de la isla daría respuesta energética a las protestas por apagones. Ojeda lanzó la amenaza en Cienfuegos
al pronunciar las palabras centrales del acto central por el aniversario 65 del levantamiento del 5 de septiembre de 1957. Comprendemos las molestias e incomodidades que causan los indeseados apagones, pero ello nunca será justificación para quienes intentan generar actos vandálicos, desestabilizadores o promover manifestaciones violentas en el país. Cada una de estas provocaciones tendrá una respuesta energética dentro del marco de la ley, supuestamente, advirtió. En concordancia con el discurso oficial cubano, el funcionario culpó, como siempre, al embargo de Estados Unidos contra el régimen de La Habana y lo responsabilizó de la grave crisis en la isla. En ese sentido, también denunció la supuesta guerra de la cuarta generación o no convencional, presuntamente operada desde Washington para derrocar al régimen comunista cubano. En esa dirección, se incrementan cada día las falsas noticias, se manipulan los hechos de manera más desfachatada posible y así crecen las difamaciones contra líderes y dirigentes cubanos a todos los niveles con el objetivo de minar la credibilidad y confianza del pueblo, dijo. Ningún revolucionario patriota con acceso a internet y a redes sociales permanecer impasible ante este nivel de agresividad, mostrar la Cuba que intentan silenciar y ocultar, contraatacar oportunamente cada falacia, constituyen líneas principales de actuación, indicó Morales Ojeda. Según su discurso, la cúpula del poder en la isla estaría desvelada por la crisis que atraviesa el país. Tenemos dificultades, desabastecimiento y carencias innegables, dolorosas algunas, que constituyen cada día la principal preocupación y el desvelo de lo que asumimos la responsabilidad en el partido, el Estado y el gobierno, dijo. Por otro lado, cuestionó que en Cuba hubiera un Estado fallido, como denuncian no solo la oposición y los activistas, sino cada vez más el pueblo en general. ¿Qué Estado fallido podría afrontar y superar la pandemia del COVID-19 con esfuerzos propios, articulando todas sus instituciones médicas, científicas y otros sectores vitales? Es posible hablar de un Estado fallido en el país que apenas en 18 meses después de iniciada la pandemia del COVID-19, reportaba a nivel global una tasa mayor de intensidad de vacunación contra la enfermedad con vacunas propias, preguntó. Los largos apagones que afectan a los cubanos han sido uno de los detonantes de las muestras de descontento popular en los últimos meses. Los cortes de electricidad afectan todos los ámbitos de la economía y de forma notable la vida diaria de los habitantes de la isla, que atraviesan actualmente una de las peores crisis en las últimas décadas. En las últimas semanas han ocurrido varias decenas de protestas, como la de Nuevitas, con 2 noches consecutivas de manifestaciones. Los apagones fueron el año pasado uno de los principales motivos de las protestas contra el gobierno del 11 de julio, las mayores en décadas. Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para poder producir energía. Las termoeléctricas generan 2/3 de electricidad y su principal proveedor, Venezuela, ha disminuido notablemente sus envíos del petróleo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.